Vamos a dar la bienvenida a Alejandro Coletti Estrada. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Nada, simplemente comentar de Alejandro que tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad. Además, es militar del ejército argentino, es doctor en ingeniería informática, profesor universitario y autor de diferentes libros, entre otras cosas. Y nada, pues encantada de estar aquí contigo, Alejandro, una vez más, porque ya nos hemos visto en alguna que otra ocasión. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias por todo el apoyo técnico que me estáis dando con toda vuestra infraestructura. Y bueno, esperemos que este ciclo sea provechoso para todos los que van a tener la paciencia de aguantarnos durante estas 5 sesiones. Así que si me haces el favor, Andrea, y quieres ir compartiendo ya, empezamos ya nomás, ¿no? O queréis esperar un rato por las dudas que se conectan. Vamos a empezar nomás, ¿no? Aquí la tienes. Yo me marcho y te dejo con eso tuyo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, entonces, hoy damos comienzo a este ciclo de webinar sobre ciberseguridad en 5G. Como están viendo, lo vamos a hacer todos estos días que figura aquí en la pantalla, ¿no? Lo iniciamos ahora y lo vamos a seguir el 21 de septiembre, el 28, el 5 y el 13 de octubre. Lo que están viendo aquí es el enlace a la web de mi empresa, de darfe.es, y empiezo así el webinar solo por una cuestión de organización, porque todos los PDF, aquí en la sección, en la página web tenéis el último libro, que es el que hemos publicado de Manual de la Resiliencia, y los 3 libros anteriores también, y siempre les hago publicidad porque son para gratuita descarga. O sea, en formato electrónico los podéis descargar desde estos enlaces que están viendo aquí, de forma gratuita, ¿no? Y el tema del webinar del día de hoy y de los que vienen los podéis descargar también en darfe.es, en la parte de descargas, que es donde estoy picando ahora. Dentro de descargas, ves que tenemos un área de tecnología, aquí tenéis varios artículos, libros, normas, y tenemos los PDF de los webinars. Si picamos aquí en webinars, como podéis ver, acá están resaltados en naranja el PDF del webinar número 1, del número 2, del número 3, 4 y 5. Así que ya podéis descargar cualquiera de ellos. Con picar aquí, directamente os abre la ventana para las descargas. Entonces, bueno, os quería presentar esto, que reitero, en la sección descargas ya tenéis en la parte de tecnología, dentro de tecnología webinar, ya tenéis estos 5 PDF y por supuesto todos los demás que hay, ¿no? Esto, insisto, lo tenéis en la página nuestra de Darfe. Después, estos mismos webinars que estamos dando van a ser subidos a nuestro canal YouTube, que es donde difundimos todos los vídeos que vamos haciendo. Lo mismo, en este canal YouTube tenéis también la opción de ver muchos vídeos de seguridad que están compartidos también en el canal. Así que, bueno, lo que sí, si os interesan los vídeos, bueno, acá los tenéis y también tenemos los 2 canales. Esta es la parte de tecnología y dentro de tecnología tenemos muchos vídeos de redes y de ciberseguridad. Entonces, como estáis viendo acá tenéis varias opciones de diferentes vídeos en el canal nuestro de YouTube. Bueno, ahora sí, entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a pasar a la presentación PDF, que es esta que les comenté que la podéis descargar. Entonces, el resto de la presentación nos vamos a basar directamente en esta presentación PDF que os invito a que la descarguéis, así ya la tenéis a mano también. Entonces, espero un segundín a ver que Andrea le dé opciones. Uy, ya estamos, muy bien. Bueno, entonces, hoy iniciamos con esta primera charla que es justamente la presentación e introducción, ¿no? Veréis que todos los logos que vamos a ir viendo están basados en esta arquitectura de red de 5G, que es una propuesta mía. Este logo ya lo vais a ver, está subido en esta serie de imágenes, están en Wikipedia, ya están en varios, en Google la vais a encontrar también, porque es el modelo que yo propongo. Veréis que otros autores por ahí lo ven de forma distinta, pero esto que están viendo aquí en amarillo, que es la parte de radio y la parte del core, cada una de ellas tiene una serie de funciones que yo las he representado de esta forma. Insisto,
no descarto que algún otro autor os lo presente de otra forma. Esta es mi forma de presentaros el tema, ¿no? Entonces, bueno, acá tenéis el enlace a la web, el correo mío, si necesitáis conectaros. Empecemos entonces con la presentación. Voy a poner esto en pantalla completa para que podáis verlo un poco mejor. Entonces, vamos a agrandar un poco el tema y vamos a verlo así. Bueno, 5G, entonces, esta quinta generación, creo que es el tema muy, pero muy importante a nivel telecomunicaciones y la verdad que me animé a lanzar todo este ciclo. Hace ya más de un año que vengo estudiando todas las recomendaciones técnicas de 3GPP, de ENICE, y me animé a presentarlo porque creo que sin lugar a duda es una nueva era en las comunicaciones, ¿no? Todos los conceptos que vamos a ver en estos 5 webinars, vais a ver que producen muchos cambios en toda la filosofía que venimos manejando la gente de Teleco, ¿no? Como resumen inicial, competencia real con fibra óptica. Esto ya en 4G se habló que existía una cierta competencia, pues con 5G ya es tanto o más velocidad que una fibra óptica, ¿no? Con cobertura y ancho de banda con máxima eficiencia, a través de las diferentes frecuencias que permite 5G, vamos a ver que se puede llegar lejos o que inclusive a zonas densamente pobladas se pueden utilizar frecuencias más altas que llegan más cerca, pero dan un ancho de banda muchísimo más grande. Y tiene un montón de flexibilidades sobre el uso de las modulaciones de las frecuencias que hacen que podamos realmente tener un ancho de banda óptimo, ¿no? Velocidad, latencia y confiabilidad son los 3 parámetros más importantes que propone 5G. Vamos a ver que cambia todos esos viejos protocolos de comunicaciones que veníamos usando, de comunicación, de entrega, de control de la conexión, de entrega ordenada, etcétera, tira toda la basura y empieza con el nuevo modelo estilo HTTP, estilo web, ¿no? Que se maneja a través de las API RESTful sobre HTTP2. Maneja la SOAU2, que es la mecánica moderna que se utiliza en poder compartir autenticaciones, y todo basado en toques sobre filosofía Java, ¿no? Sobre JSON. Todo esto es muy, muy novedoso y esto es característico de 5G. Ya está diseñada para todo el empleo de virtualización de funciones y el empleo de nubes, ¿no? El empleo de cloud. Nos permite el acceso desde casi todas las tecnologías actuales, desde redes fijas, desde redes Wi-Fi, ya está pensándose el acceso satelital también. Tiene un parámetro muy importante de diseño que es la mejora en la eficiencia energética, desde las tarjetas SIM para IoT, que son diseñadas específicamente para que esa tarjeta SIM tenga mucha más prestación energética, hasta las antenas y hasta los mobile equipment, hasta los móviles, están pensados para el tema de optimizar el rendimiento energético, ¿no? Oferta de nuevos nichos de mercado para empresas y organizadores. Esto creo que es el parámetro que más nos puede interesar a todos los presentes, que imagino que muchos de los que estamos aquí, pues no somos, bueno, yo sí, pero muchos no estamos muy involucrados con empresas prestadoras de telecomunicaciones, pero hay muchas pymes, empresas de sanidad, de automotrices, de medios de comunicaciones, de ventas, que van a ver que 5G nos ofrece un nuevo nicho de mercado muy, pero muy importante. Empieza a pensar en esto que yo lo llamo segmentos, en la jerga de 5G se llama slice o slicing, y vamos a ver que propone armar estas funciones de red particulares de forma muy definida, y concretamente hay 4 segmentos, 4 slices que ya están formando parte de todas las recomendaciones de 3GPP, prácticamente son mandatorios para 5G, que es MMTC, Machine Machine Type Communication, que está pensado para el Internet de las Cosas. Enhanced Mobile Broadband, que está pensado para grandes eventos, ¿no? Cuando hay un partido de fútbol y meto 100.000 personas que van a querer compartir imágenes, compartir multimedia, llamadas, filmar determinadas partes del partido,
eso no hay red móvil que soporte que en un momento dado se junten 100.000 personas o que haya un recital en algún lado y la gente esté compartiendo multimedia desde ahí. Bueno, este es un segmento que se llama Enhanced Mobile Broadband. Otro segmento que está muy bien definido es este, Ultra Reliable Low Latency Communication. Esto es lo que vamos a ver que es para dispositivos de redes de emisión crítica, o sea, ultra reliable, alta confiabilidad y baja latencia. Esto es para aplicaciones sanitarias, quirófanos, para el coche controlado, el coche autónomo también, que justamente no puede darse el lujo de tener latencia y mucho menos que falle la comunicación. Entonces, este segmento, este slice, se llama URLLC, y el último segmento, o sea, son 4, los que ya son mandatorios y tienen sus propias especificaciones, sus propias technical specifications de 3GPP. El cuarto es vehículo to X, ¿no? No solo pensado en el vehículo autónomo, sino también pensado a todos esos vehículos que hoy en día ya los estamos teniendo, ¿no? Que están comunicándose con el fabricante para actualizaciones de software, para monitorizar el rendimiento, con las compañías de seguro, con las patrullas de control de tráfico, etc. Entonces, estos 4 segmentos, o slice, insisto, yo los llamo segmentos, los van a ver como rodaja, como rebanada, como parte, como porción. A mí, yo la palabra segmentación es algo que vengo fomentando hace mucho tiempo, por eso me gustó el concepto de segmento, traducirlo el de slice, ¿no? Slicing. Otra novedad importantísima que propone es Multi-Access Edge Computing, es decir, llevar la computación al borde de la red. Esto es foco de los próximos webinars, ¿no? Esto es otra cuestión muy, pero muy importante, ¿no? Siempre el aseguramiento del tráfico fue algo que diría que las generaciones iban retrasadas respecto a los intrusos y a las técnicas de hacking que aparecían para tratar de romper la seguridad en determinados segmentos de estas redes, ¿no? Acordaros que siempre cuando hablo yo hablo mucho de defensa de profundidad, pero también hablo de defensa en altura, ¿no? Respetando los niveles físico, enlace, red, transporte, aplicación y respetando lo que son los planos de servicio y los planos de gestión, que en este caso son los planos de control o de señalización y los planos de usuario, por donde va mi voz y donde van mis datos. Bueno, 5G, si se despliega conscientemente y cumpliendo las recomendaciones que nos da 3GPP, realmente es muy segura en ambos planos, en el de control y en el de usuario. Y después, bueno, importantes mejoras, ¿no? Privacidad, confidencialidad, integridad, autenticación, todas las partes de seguridad, vamos a ver que ha ido mejorando y este prácticamente es el foco del quinto webinar, que es cuando hablemos de seguridad. Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando en estos 5 webinars. Este que es el del día de hoy, el webinar número 2, nos vamos a centrar, fíjense que siempre hablando de este modelo de arquitectura que propongo, nos vamos a centrar sobre la parte de New Radio y G-Node, o sea, el acceso a esta red, el acceso estándar, digamos, a esta red, donde hablaremos de cómo se diseñan toda esta arquitectura que se llama G-Node, las ideas de Open RAN, esta posibilidad nueva que nos da 5G de meter prácticamente software libre, software o código abierto en toda la inteligencia que está atrás de las antenas, ¿no? RAN sharing, que es la posibilidad de compartir, esto ya se viene usando desde 3G y 4G, que en determinadas zonas, que en determinadas frecuencias, que en determinadas ubicaciones, pues que Vodafone, Telefónica, Claro y Orange compartan parte de ese segmento de radio de diferentes formas, que es lo que vamos a hablar en este webinar 2. Bueno, las frecuencias, las que se licitan y las que se asignan en cada país, vamos a hablar de esto y cómo se emplea cloud en la posibilidad de virtualizar justamente toda esta nueva arquitectura de New Radio, ¿no? New Radio es el concepto importante de toda la red de acceso 5G. En el webinar número 3 he englobado acá 3 grandes conceptos: arquitectura basada en software, multi-edge computing y slicing, ¿no? Segmentación. Entonces, en este webinar 3 es lo que yo creo que forma
diálogo directo con el core, con el corazón de la red de 5G, que es la arquitectura basada en software, que es el SBA, Software Based Architecture, que es el corazón, el viejo core de cualquier arquitectura física, ahora ya es un software virtual, un core virtual. MEC, que es esta computación de borde, ¿no? Y el concepto de slice o segmentos, que es las diferentes reuniones de funciones que se les pueden asignar, por ejemplo, como acabamos de ver, ¿no? MMTC, vehículo TUX, URLs, etc. Eso lo hablaremos en el tercer webinar. En el cuarto vamos a hablar de los accesos, que esto es fundamental y siempre son las vías de aproximación. Militarmente, cuando uno lanza una operación, busca cuáles son las vías de aproximación para poder atacar a ese enemigo, ¿no? Entonces, en cualquier infraestructura de telecomunicaciones o de TI, las vías de intrusión desde adentro o desde afuera es los caminos que puede aprovechar alguien para hacer uso y abuso de esas redes, ¿no? Entonces, este es un webinar importante, el 4, donde vamos a ver que esta nueva arquitectura 5G permite accesos de redes que no son 5G, de redes Wi-Fi, de redes Wi-Fi, como dicen aquí en España, confiables, no confiables, de redes fijas, permiten acceso desde arquitecturas legacy, o sea, desde 4G, permiten acceso desde esta interfaz New Radio y permiten acceso desde roaming o desde cualquier lugar exterior, ¿no? Entonces vamos a estudiar bien cómo funciona el acceso y la autenticación y ahí ya sí metiéndonos en temas de cuáles son las medidas de seguridad importantes, ¿no?, que se hablan aquí. Y en el webinar 5, estas son las dos grandes imágenes que yo quiero presentar, que los vectores, los caminos de intrusión que podemos tener, es decir, un intruso puede intentar atacar esta interfaz radio, puede atacar estos gateways residenciales, es decir, estos routers, estas HGU que tenemos en nuestras casas, pues es una vía de aproximación que el intruso puede utilizar a través de una red Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Cualquier access point de un negocio, de un aeropuerto, el acceso desde 2G, 3G, desde 4G, el acceso de estos protocolos por la parte de la red de señalización, que es la red de señalización 7, o en 4G, que la señalización se hace a través de este protocolo que es Diameter. Tanto por SS7 como por Diameter hay vectores de ataque muy conocidos hoy en día. A través de cualquier red roaming nacional o internacional se puede atacar este dispositivo que se llama SEP, que lo vamos a hablar en detalle, que es la forma de entrar desde afuera hacia nuestras redes, ¿no? Y por último, desde MEC, desde cualquier computación de borde, estamos metiéndonos, fíjense que en el core de la red, ¿no? Y desde los diferentes slicing, si yo genero un segmento para la industria automotriz para que controle determinada flota de vehículos, pues esa es una vía de aproximación, una vía de entrada importante hacia este core, ¿no? Entonces, con estas vías de aproximación, en el webinar número 5, vamos a presentar cada uno de estos puntos, que en realidad son las interfaces, tal cual las especifica 3GPP, y vamos a ver qué medidas de seguridad o qué debilidades se pueden presentar en cada una de estas interfaces o vías de aproximación. Entonces, bueno, esta es la presentación de cómo vamos a desarrollar todo el ciclo, ¿no? Si empezamos ya directamente con lo que vamos a hablar en el día de hoy, empecemos a desarrollar un poco los conceptos previos de cómo es el despliegue, cómo se está implantando 5G en todo el mundo, ¿no? Tenedme paciencia, aguantadme con el tema que antes de llegar a seguridad, permitidme estos cuatro conceptos, estos 4 webinars importantes, porque van a ver que no es serio tratar de la ciberseguridad en 5G si no entendemos estos puntos que acabo de hablar. Entonces, bueno, hoy hago la presentación y poco a poco iremos profundizando cada vez más en los diferentes temas que estamos hablando aquí. Cuando implementamos 5G,
tengamos en cuenta que ninguna tecnología móvil, fija, telecomunicaciones, de redes privadas, públicas, ninguna se despliega tirando a la basura todo lo anterior, ¿no? Siempre se reaprovecha o se tiene que mantener una cierta convivencia entre lo que ya tengo para poco a poco ir llevando la nueva tecnología al mercado, ¿no? Es decir, en estos momentos, diría que todos los países del mundo siguen conviviendo redes 2G, 3G, 4G y 5G, porque no pueden dejar de estar presentes, ¿no? Entonces, hay un proceso de implantación. Vamos a estudiar bien cómo es la historia de esa migración, de ese avance de la tecnología. La evolución, ¿no? Cuando nacen las redes móviles, allá por el año 1980, ¿no? Nacen con la red GSM o la red 2G. Existió la red 1G, como están viendo acá, ni la voy a hablar porque era una porquería, eso fue una prueba, ¿no? No merece la pena ni que perdamos tiempo. El verdadero hito en las telecomunicaciones móviles nace con 2G. Fíjense que el despliegue de 2G era toda una interfaz de acceso, una interfaz de aire en las Basic Transmission Station, en las BTS, que eran las antenas, ¿no? Todas las antenas ocupaban celdas, por eso se llama telefonía celular, por ejemplo, en Sudamérica. En Europa se llama telefonía móvil, pero es muy común que en Hispanoamérica se hable de teléfonos celulares, ¿no? Porque la red era celular, como panales de abeja. Entonces, se empiezan a desplegar antenas. Las antenas se colocan con el Basic Switching Controller, que eran dispositivos que controlan a varias celdas, y de acá la red 2G solo es la parte esta de acá arriba. O sea, la red 2G solo fue pensada para la comunicación de voz. Pensemos que en los años 90 el concepto de datos de Internet todavía no existía. Los que ya peinamos canas nos acordamos muy bien que si uno quería conectarse desde el teléfono fijo de mi casa, ponía esos módems que empezaban a hacer ruidos raros, se conectaban a 9600 kilobits por segundo. Entonces, la telefonía móvil se lanzó únicamente para voz. Es decir, se conectaba únicamente a la Public Switching Telephone Network. Acordaros que a nivel mundial hoy en día conviven dos grandes redes. La red de conmutación de circuitos, que es la clásica red de voz convencional, que todavía tiene el 80% del tráfico de voz mundial, y la Public Switch Data Network, ¿no? Es decir, la red de conmutación de paquetes y la red de conmutación de circuitos. Toda la telefonía mundial nace con la red de conmutación de circuitos, es decir, estaban las viejas operadoras que con una clavija conectaban el teléfono A contra el teléfono J y se establecía un circuito de punta a punta. Después, cuando empezó a intercomunicarse el mundo, no había teleoperadoras, pero habían centrales automáticas interurbanas, urbanas e internacionales que de forma automática hacían lo mismo. Es decir, que si yo ahora que estoy en Madrid llamo a Colombia, a Bogotá, cuando yo marco 050 y no me acuerdo, 56, 7 era Colombia, más 57 y un teléfono, hay una central internacional que establece un circuito desde mi teléfono fijo móvil hasta ese teléfono fijo móvil de Colombia. Eso se estableció un circuito que solo lo puedo usar yo y la otra persona. Cuando nace la posibilidad de conmutar paquetes, se deja de lado ese concepto de establecer un circuito y se utilizan los canales de comunicaciones metiendo paquetes y en cada nodo ese paquete puede salir para un lado o para otro. Entonces se rompe la idea de la comunicación establecida de extremo a extremo, sino que se aprovechan esos mismos canales para que circulen diferentes comunicaciones a la vez. Pero bueno, cuando nace 2G era solo esta parte que están viendo acá arriba. Entonces el Mobile Switching Center se comunicaba, el HLR es el Home Locator Register, que es el dispositivo que almacena todas las tarjetas SIM, las copias, los perfiles de los usuarios y comunicaba a la red de voz. Entonces solo hablaba la red de 2G por voz. Cuando nace 3G se introduce un cambio muy importante que es este core que están viendo acá, el core de General Packet Radio System, GPRS, ¿no? General Packet Radio System, ¿no? Ya es un core de paquetes, General Packet, ¿no? Este core
impone dos cosas muy importantes, que son los support gateway, los serving gateway support, serving GPRS support node y gateway GPRS support node. Estos dos nodos solo mueven paquetes. El SGCN y el GGCN es el que me da la dirección IP, esté en el país que esté, el que me arma la tabla de rutas, el que me dice cuál va a ser mi DNS por defecto, cuál va a ser mi access point name. Esa red GPRS, este nuevo backbone es el que, cuando empezamos a hablar a 3G, a partir de ahora ya la Basic Station separa el tráfico de voz y el tráfico de datos. Entonces, con 3G, a partir de los años 2005, 2000 y pico, empezamos a tener la posibilidad de conectarnos a una red de voz y también, a través de este core, a una red de paquetes. Y por primera vez nace la posibilidad de ofrecer ancho de banda ya a las telefonías móviles y empiezan a aparecer los smartphones con posibilidad de abrir un Internet Explorer, un Firefox, posibilidad de abrir un Gmail y mandar correos, etc. Entonces, con 3G nace esto. Con 4G hay un cambio sustancial, tanto de la interfaz radio como del core. 4G tiene una nueva interfaz radio que ya tiene inteligencia. Vamos a ver, ya cuando hablemos de los G-Node B, vamos a ver que la interfaz radio de 4G se llamó Enhanced Node B, E-Node B, porque nos permite ya separar un poco la señal de banda base, meter fibras ópticas, empezar a hacer mayor uso de las frecuencias. Entonces nace una interfaz radio muy fuerte, que nos da gran ancho de banda, y nace un core totalmente nuevo, fíjense que muy diferente al anterior. Con 4G nace el Evolved Packet Core, o el Enhanced Packet Core, el EPC. El EPC es el core particular de 4G ya pensado específicamente para paquetes. Se lo diseña ya para mover una red de paquetes. Entonces, nacen el Serving Gateway y el Mobile Management Equipment, que son el que manejan la voz y los paquetes. La voz la saca a través del Internet Multimedia Subsystem cuando utilizamos VoLTE, es decir, voz sobre LTE. Acordaros que esto era Long Term Evolution, 4G es la tecnología en Europa LTE, entonces en Europa y en toda Sudamérica, Centroamérica también. 4G, cuando tengo uso de VoLTE, de voz sobre LTE, saco a través del Internet Multimedia Subsystem ya la voz paquetizada a la Public Data Network y los datos también paquetizados a la Data Network, es decir, 4G. Cuando la voz la hago sobre LTE, o sea, VoLTE, tanto la voz como los datos van a salir únicamente a la red de paquetes. Y ya tenemos un sistema entero totalmente paquetizado con 4G. Y ahora sí, habiendo entendido cómo evolucionamos de una red solo de voz y de paquetes, puramente de paquetes, ahora ya nos vamos al gran cambio, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esta arquitectura 5G, que insisto, esta imagen en naranja que ya está bastante dispersa en Internet, es mi propuesta. Puede haber otra gente que se lo quiera presentar de otra forma. Yo a lo largo del curso voy a presentar esto porque no está equivocado. Podrá estar mejor o peor, pero es una forma de agrupar las diferentes funciones que debe cumplir este core de red. Entonces, la arquitectura 5G respecto a toda esta evolución, me presento otra vez otro cambio importante en la interfaz radio, que es la que vamos a desarrollar en el tercer o cuarto webinar, muy importante, distribuyendo y centralizando funciones, conecta todo eso con el backhaul, eso es un poco similar a lo anterior, nos conecta el backhaul a este core, que es un core basado en software. Ya a mí me cuesta muchísimo pensar estas cosas así porque ya deja de estar el conector ST de fibra óptica, el RJ45 de cable, la antena. Estos son interfaces de software. Se llaman interfaces basadas en software, es decir, la comunicación es una API de un cliente a un servidor, que en un momento es cliente, en otro es servidor. Son comunicaciones a través de peticiones JSON, utiliza el protocolo HTTP2. Este core, tanto es así que ya muchas operadoras, los que están lanzando el despliegue de este core, lo están haciendo sobre cloud.
sobre cloud públicas o privadas, ¿no? Entonces, el gran cambio es una nueva interfaz radio que puede llegar a ser virtual, puede ser abierta, Open RAN, puede ser montada en la nube prácticamente, por supuesto no la antena, pero el resto sí, y todo un core totalmente montado de forma de funciones. Acá el hardware me olvidé. Fíjense que ya se está diseñando 6G, que está pensado más o menos en el año 2026. Acá abajo tienen una gráfica de cómo han sido la evolución de todas estas tecnologías. Fíjense que empezamos con una velocidad que era una porquería de decenas de megabits por segundo y ya estamos hablando de 10 gigabits por segundo. O sea, estamos multiplicando por 1000 la velocidad con las que nacieron estas redes, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos por acá. Preguntas, ya lo hablamos con Andrea. Por favor, si tenéis preguntas, no esperéis al final. Si hay algo que por ahí no sé transmitirlo bien o confundo más que aclarar una idea, por el chat, haced todas las preguntas que queráis. Si Andrea las va viendo, me las va pasando, bueno, acá veo una, ¿no? Los gobiernos se oponen a implementar por identificador temporal que se elimina cuando concluye la conexión usuario-antena. Bueno, lo vamos a ver bien. Más allá de la conexión que se elimina usuario-antena, esa implementación cuando en las redes 2, 3, 4G, cuando se establece la conexión, en mi tarjeta SIM o USIM, yo tengo una clave que es la KI. Es la clave que tiene una copia exacta de ese HCS, HLR que vimos recién, ¿no? Entonces, cuando se establece la conexión, esa clave no viaja en texto plano, pero sí hay vectores de inicialización y determinadas funciones que a través de ataques muy conocidos se logra romper la integridad, la confidencialidad, etc. Entonces, la pregunta que están haciendo aquí es que la nueva red de acceso de 5G propone que las nuevas tarjetas SIM de 5G ya no utilicen criptografía simétrica, es decir, secreto compartido, sino que la propuesta que hace 5G es clave asimétrica, es decir, trabajar con clave pública y privada o con certificados digitales que emplean clave pública y privada. Entonces, la tarjeta USIM de 5G, que la vamos a ver en la última charla o en la cuarta, tiene embebida la clave pública de la home network, es decir, vamos a verlo en las partes de acceso, se deben montar autoridades de certificación en las determinadas operadoras o el prestador, Huawei, Nokia, Ericsson, le dan una infraestructura de clave pública y privada para que la clave privada de mi home network, es decir, de Telefónica de España, de Vodafone España, de Orange, de Claro México, tenga una clave privada y le estampe en todas las tarjetas SIM la clave pública que machea contra esa clave privada de la teleoperadora, es decir, la clave privada de la home network, la red de mi operadora, la red de mi tarjeta SIM. 5G, como tiene esa clave pública y a su vez la tarjeta SIM tiene su propia clave privada y su propia clave pública, cuando se conecta hay un diálogo, que lo vamos a ver más adelante, que es un identificador permanente que se llama SUPI, que se oculta a través del envío, no del SUPI, sino del SUBKEY, la C de Concelit, de ocultamiento. Entonces, como tiene la fortaleza de la criptografía cable pública y privada, hay un rollo muy largo que no me meto hoy, que es el intercambio de clavos de Diffie-Hellman, que es conocido en el ámbito de criptografía, me permite establecer un secreto entre las dos partes sin necesidad de haber hecho viajar por la red nada que sea rompible. Es decir, hoy la criptografía de clave pública y privada, si la configuramos bien, puede ser que sea matemáticamente atacable, pero a nivel práctico, a nivel computación, es computacionalmente imposible romper hoy, en un periodo de un año, de 2, de 3, de 4, romper ese SUBKEY, que es el que se va a enviar. Los gobiernos puede ser que pongan pegas a todo esto, pero hay una ley en Europa que ya va a impactar en Sudamérica seguro, que se llama EPRIB. Es una ley que ya está casi lanzando la Unión Europea, que establece
que la privacidad del usuario, la red 5G debe mantenerla de extremo a extremo. La única forma de mantener privacidad de extremo a extremo es utilizando lo que me acaban de preguntar, este SUKI, ocultando ese diálogo temporal de autenticación. Moraleja, le guste o no a los gobiernos, tarde o temprano, es posible que más tarde que temprano, la mayoría, la masa o todo el tráfico 5G se establezca a través de este SUKI. Le guste o no a los gobiernos, porque la privacidad de extremo a extremo solo se puede mantener a través del SUKI, como también la autenticación mutua, es decir, saber que yo me estoy conectando a una antena real y no a una fake. Bueno, espero haber contestado la pregunta, ¿no? ¿Se podría caer la comunicación del sistema 5G? No, en teoría, no. A seguro se lo llevaron preso, digamos, ¿no? Pero uno de los factores, lo vamos a ver en la página que sigue, vamos a ver que está basada en que confiabilidad, 0 fallos tiene que presentar. Bueno, lo vamos a ver ahora esa pregunta. Así que no sigo adelante, la voy a hablar. Bueno, opciones de implementación. Como dije, una red no se monta tirando a la basura todo lo anterior, sino que es necesario mantener la gente como yo, que todavía tiene tarjetas 4G, y no tengo por ahora interés en comprarme un móvil 5G. Entonces yo tengo que seguir hablando y conectando a mi internet. Entonces, 3GPP. 3GPP es la asociación de los más grandes representantes. En realidad, 3GPP es el que regula, es una alianza que es la que regula todos los estándares de telefonía móvil, ¿no? Es el mayor referente, es como las RFP de Internet, ¿no? Entonces, 3GPP va sacando diferentes releases, diferentes versiones, ¿no? En la release 15, que es el agrupamiento de muchos technical standard documentos, propone estas 6 modalidades para ir de una arquitectura standalone, es decir, aislada, que es esto que están viendo acá, a una, o desde un punto de partida no standalone, o sea, no aislada, nos propone estas metodologías, estas 6 opciones de avance. La realidad es que lo que en la práctica les diría el 99% de las operadoras mundiales, miren que de verdad estoy en contacto con muchos despliegues de 5G en el mundo y lo veo de forma práctica lo que está sucediendo. Por eso prefiero basarme en esto que dice acá. La implantación en la mayoría de los operadores es primero hacer un despliegue de la interfaz radio, del New Radio, ¿no? Entonces, la opción 1 es esta opción 1 que están viendo acá. Es el viejo LTE con el Evolved Packet Core. O sea, esto es 4G puro y duro, ¿no? Entonces, desde la opción 1, que es 4G, se empieza a hacer un mix entre la opción 1 y la 3, que la 3 es esta que tenemos acá, es decir, colocar una interfaz New Radio, todavía ni pensar en el core de 5G, conectarnos al Evolved Packet Core, es decir, al core de 4G, y empezar a migrar de la opción 1 a la 3 en este camino. Es decir, un despliegue fuerte de New Radio, y este New Radio se conecta al core de LTE, es decir, al EPC que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá esta sería la primera opción de migración. A medida que puedo, empiezo a tratar de meter esta opción 2, que justamente la opción 2 es el objetivo final al que quiero llegar, ¿no? Al standalone. Es decir, empiezo a desplegar un core 5G y empiezo a compartir parte de ese New Radio que pueden acceder al core de 5G y parte de ese New Radio que sigue manteniéndose con LTE. Les diría que la situación mundial actual de las operadoras que están metiendo despliegue de 5G todavía es esta que está acá en un 90% o más. Algunas operadoras ya pueden estar en esta foto que están viendo acá, manteniendo todavía una enorme masa del core de LTE, es decir, el EPC. Y el objetivo final va a ser que todo esto siga conviviendo, que haya móviles que sigan entrando por LTE, pero que si yo tengo un móvil 5G, por default se conecte al New Radio, por default se conecte al core 5G y pueda mantener algún diálogo. O sea, esta es la arquitectura standalone, que es el objetivo final, que es el número 2 que estáis viendo acá.
Fíjense, la pregunta que acaban de hacer recién, ¿no? Siguiendo el texto, lo que debe estar es cuáles son los requerimientos que propone 5G. Acá he remarcado en verde lo que para mí es más importante de todo esto, ¿no? Picos, o sea, una data rate, una tasa de datos, de transmisión de datos con picos de 20 gigas para downlink, para descarga, y 10 gigas en subida. Esto es una barbaridad. No hay ninguna fibra óptica real hoy domiciliaria que esté ofreciendo estas velocidades, ¿eh? Esto es el pico, ¿no? Tampoco quiere decir que 5G lo vaya. Pero la experiencia usada del usuario, la experiencia, hay un concepto muy importante que se está imponiendo en 4G que se llama no quality of service, no QoS, sino quality of experience. Las operadoras hoy en día están gastando muchísimo dinero en que la experiencia del usuario sea de calidad. Entonces se hablan de estos parámetros, ¿no? Que el usuario pueda tener una velocidad de 100 megas y 50 en upload, lo cual es una barbaridad también, ¿eh? Fíjense, latencia. A nivel user plane, 1 milisegundo y 4 milisegundos. Esto es increíble. A mí ya realmente me parece increíble. 20 milisegundos en el control plane. Densidad, hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Confiabilidad. Esta es la pregunta de recién, ¿ven? Que la confiabilidad de la red sea 1 elevado a 10 a la menos 1 por 10 a la menos 5. Manejando unidades de datos de protocolo de 32 bytes. Movilidad, interrupción time. Esto es lo que me acaban de preguntar. 0 milisegundos. Es decir, cuando yo me estoy moviendo, me va a soportar una movilidad entre 0 y hasta 500 kilómetros por hora. Está pensado para coches y para inclusive aviones. Y esa movilidad, ese cambio que se llama cambio de antena, handshake, eso se maneja en 0 milisegundos. O sea, esto es una barbaridad. Perdón. Todo esto, entonces, como acabamos de ver, 3GPP lo estructura en esto que se llaman release. Las release son agrupaciones de muchas recomendaciones. Actualmente se está desplegando todo con release 15 y varias medidas de release 16. Y se espera que la release 17 ya prácticamente esté terminada para finales de este año, el que viene. ¿Qué son las release? Pues lo que están viendo acá se los presento a título de ejemplo. Ven, la release 15 es un conjunto de estándares, de especificaciones, que me habla del año radio, del sistema en fase 1, de estos segmentos, Massive MTC, Vehicle to Communication, todo esto son recomendaciones, slicing, ven lo que fuimos hablando, que ya las define el release 15. La release 16, que ya muchos están hablando, ya es New Radio for ULR para Ultra Reliable Communication, Integrate Access Backhaul, MTC for LTE, o sea, Mobile Communication, Enhanced Communication, pero para LTC, Narrowband para IoT, es decir, IoT en banda angosta, IoT para las mediciones, los sensores de gas, de electricidad, pero usarlos ya sobre 5G. Entonces, bueno, estas cosas, algo muy importante es que ya habla de la red fija, ven 5G wireless, wireline, o sea, el acceso, la convergencia entre la red fija y la móvil para 5G. Esto es algo que ya se está trabajando y se está implantando y es parte de lo que ya propone o define o estandariza la Release 16. Moraleja, cuando hablemos técnicamente de medidas de Ultra Reliable Low Latency Communication, pues está embebido en la Release 16 y hay un TS33X que 3GPP lo estandariza para definir todo el conjunto de medidas, parámetros y acciones de Ultra Reliable Communication. Esas son el conjunto de lo que se van llamando release versiones en 3GPP. Otro tema importante que me quiero detener un pelín para explicarlo bien. Fíjense, yo soy muy fanático del modelo de capa, siempre, todo ingeniero tiene que ser muy familiarizado con saber trabajar a nivel Ethernet, a nivel IP, a nivel TCP, a nivel enlace físico, red de transporte, aplicación, etc. Cuando vemos las tecnologías 2G y 3G tenían un modelo físico, todo esto que están viendo acá, que es la red de señalización 7, esto que están viendo acá, que es el engendro que se llamó SIGTRAN, que mete la señalización 7 sobre el protocolo IP, y ya
empiezo a utilizar el Stream Control Transmission Protocol, que es una versión mejorada del protocolo TCP pensado en stream, en flujos, y señaliza ya sobre IP con SIGTRAN. En 4G se mantiene el nivel físico, IP, SSTP, pero ya toda la señalización tira a la basura el protocolo SSC7 y la señalización lo utiliza sobre el diameter. Y fíjense que el modelo de capas de 5G rompe con esto también porque ya es todo HTTP. Es decir, a nivel físico podremos tener fibras, enlaces radio, satélites. A nivel IP tenemos únicamente IP versión 4 o IP versión 6. A nivel TCP podemos utilizar TCP o Transport Layer Security o este nuevo protocolo que lo he puesto en rojo, se llama QUIC. QUIC es un nuevo protocolo que es una mejora de TCP y UDP en la cual mete la agilidad de UDP con la confiabilidad de TCP. Este protocolo va a dar mucho que hablar en el futuro de las telecomunicaciones porque creo que está muy bien pensado y sobre todo eso ya lo único que existe es HTTP2 y peticiones JSON. Entonces, esto es interesante para aquellos que vayan a avanzar técnicamente en el 5G, que sean conscientes que este nuevo modelo de capas pues nos va a tener que hacer centrarnos ya no en los viejos protocolos orientados a la conexión, en modelos, vamos a tener que pensar en APIs. Esto es algo que la gente que nos gusta el mundo de teleco, vamos a tener que cambiar mucho el chip para empezar a pensar con mentalidad de TI, con mentalidad web. Jerarquía de claves. Bueno, esta jerarquía de claves es un poco la que me preguntaron hace un ratito, ¿no? Empezamos a utilizar criptografía asimétrica que, a diferencia de LTE, usaba simétrica. Y a su vez 5G permite una segunda autenticación. ¿Para qué me sirve? Para que yo me autentique en mi home network con mi operador móvil, pero después, a través de esa tecnología móvil, con Auth 2, con cualquier otro protocolo, pueda acceder a Carrefour, a Leroy Merlin, a IKEA o a la propia red privada de mi empresa, ¿no? Y eso lo soporta 5G. El acceso a la red. Entonces, esto es lo que vamos a hablar en el cuarto webinar. Podemos acceder a través del acceso clásico con esta interfaz N1, a través de New Radio, pero 5G ya me permite que acceda a través de cualquier access point. Estos access point podrán ser confiables, es decir, montados por la propia operadora, o access point no confiables, es decir, el access point del cibercafé que me senté. Está pensada para que a través de túneles IPsec yo pueda conectarme a toda esa red a través de un acceso no confiable, es decir, de un cibercafé que no sé ni de quién es. Y por último, también me permite los accesos a través de la red fija, es decir, de ese router que tengo en casa, que hay un router heredado, que es Fixed Network Residential Gateway, que es el común que yo tengo ahora, que no me va a permitir determinadas medidas de seguridad, como están viendo acá, pero va a haber router nuevo, es decir, los routers actuales que hoy tengo en casa, poco a poco se irán actualizando, se irán renovando por parte de las operadoras de telefonía fija para que ese móvil sea un 5G Residential Gateway, es decir, un móvil que un router, un HGU, un dispositivo instalado por una fibra óptica en mi casa o en mi empresa o en mi fábrica para que utilice la misma metodología que está utilizando cualquier interfaz de New Radio, ¿no? Novedad importantísima, frecuencias. Esto nos vamos a detener muchísimo en el tercer y cuarto webinar porque 5G ya me separa en tres rangos, sub 1 giga, sub 6 giga y millimetrical wave, las que están por arriba de los 6 gigas. Estas frecuencias todavía no se están usando para telefonía móvil, ya se están licitando. De hecho, en España se acaba de licitar, o se cierra este año, la licitación de los 26 gigahercios, que hace 10 años atrás era inimaginable que un teléfono móvil pudiera utilizar esto. Pero fíjense que esto que están viendo acá es muy, pero muy importante. Las frecuencias que están por abajo de 1 giga son frecuencias bajas, ¿no? Acordaros que hay una relación entre el ancho de banda y la frecuencia, ¿no? Es una relación muy... Cuanta más frecuencia, más bits por segundo meto. Y eso, a su vez, me permite
meter mucho más información. Cuanto más bits por segundo, más información tengo. Pero las frecuencias, cuanto más altas son, menos permeables son. Es decir, las bajas frecuencias, ¿no?, son frecuencias que tienen una longitud de onda, es decir, lo que avanza, cuántos metros avanza un ciclo. Una frecuencia baja de 800 megahercios llega a decenas, cientos de kilómetros. Pero 800 megahercios tiene una capacidad de bit por segundo muy baja. Lo que tiene es una cobertura enorme porque llega a grandes distancias. Estas frecuencias penetran ascensores, pasan paredes, muros de cemento. Por eso es que cuando yo hablo con un móvil 2G, 3G y me meto en un ascensor, no pierdo cobertura, porque las frecuencias bajas de 700, 800 megahercios son muy penetrables, tienen mucha capacidad de penetración. Las frecuencias entre 1 y giga tienen ya más ancho de banda, porque tienen la frecuencia, por ejemplo, la que se acaba de licitar en España de 3,5 giga o que se abrió en Chile, por ejemplo, ahora. Esas frecuencias de 3,5 giga tienen ya mucha más alta capacidad de transmisión de bits por segundo y ya tienen menor, pero todavía tienen una alta cobertura, llegan sus decenas de kilómetros, ¿no? Y las frecuencias de 6 gigahercios tienen una enorme capacidad, superiores a 6, son las que llaman millimetrical wave, porque su longitud de onda son milímetros. Esa alta frecuencia no penetra nada, de hecho una pared no la pasa. Entonces tienen una enorme capacidad de bit por segundo, pero tienen muy poca cobertura. Por eso es que se van a utilizar con lo que vamos a llamar femtoceldas, nanoceldas, microceldas, ¿no? Entonces van a ver que estos son puntos que se van a colocar estratégicamente en lugares de alta concentración de gente, que yo no necesito distancia, tengo buena visibilidad, pero les doy un ancho de banda tremendo. 5G simultáneamente, y esto es lo importante, simultáneamente puede tener conectado, por ejemplo, un móvil que suelen tener ya hasta 8 antenas, lo vamos a hablar más adelante, puede estar conectado a la banda de 700, a la de 3,5 y a la de 26 simultáneamente, ganando distancia, ganando penetración y ganando ancho de banda, ¿no? Bueno, conceptos importantes. Open RAN, lo vamos a tratar, entonces es la filosofía de open source metida en contra de todos esos vendedores propietarios. De hecho, no puedo dar nombres, pero hay muchos fabricantes que están metiendo freno al concepto de Open RAN porque pierden capacidad de retención, o sea, pierden dependencia de ellos, ¿no? RAN sharing es otro de los temas que vamos a hablar en el webinar 3 o 4. Vamos a ver que es compartir justamente antenas, frecuencias por determinados operadores. Algo importante, bueno, lo vamos a ver. Y el concepto de slicing, que es la capacidad justamente esta de armar segmentos, agrupar funciones de red y entregárselas a Carrefour, entregárselas a Volkswagen, entregárselas al control de carretera, al hospital Ramón y Cajal. Son segmentos que van a estar en capacidad de utilizar las funciones mucho más eficientemente, ¿no? Bueno, y por último, entonces tenemos esto de Multi-Access Edge Computing. Esto ya lo conocemos, ya viene de antes. En estos momentos existen muchas redes de distribución de contenido, Akamai, Google, de hecho toda la televisión, Netflix, utiliza estas redes de distribución de contenido para que cuando 2 millones de personas en Buenos Aires se ponen a ver el partido del Madrid-Barça, pues todo ese streaming de flujo se cachee en un servidor de Buenos Aires. Entonces, esos son redes de distribución de contenido. O salió una nueva película de estreno en Netflix, entonces la está viendo todo el mundo. No se sirve desde un solo repositor central, sino que se va cacheando en distintas redes de distribuciones de contenido para que todos los usuarios de Barranquilla, Colombia, tengan mucha menos latencia, porque si en ese momento hay 10.000 personas de Barranquilla que están viendo el estreno de La Casa de Papel, pues esas 10.000 personas no tengan que cruzar 10.000 veces el charco, sino que se la sirven en Barranquilla. Es muy llamativo cuando uno visita las centrales, los cables submarinos tienen puntos de amarre, estaciones de amarre dispersadas en todo el mundo. En todas las estaciones de amarre del mundo, cuando uno entra hay jaulas, housing,
donde los grandes proveedores de contenidos tienen sus propios hardware para poder cachar en la salida de la fibra que entró y une Virginia Beach con Sopelana en España. Ahí hay distribución de contenido para servir los contenidos de Netflix en Virginia Beach que están saliendo en microsegundos desde el servidor de Netflix que está en cualquier lugar del planeta. Entonces, esto de multi-access es eso, es tratar de meter el contenido al borde, al límite donde lo tiene el usuario. Bueno, entonces, esto es un poco la presentación que hemos hecho el día de hoy. Hemos cumplido el plazo más o menos de los 30, 40, 50 minutos. Así que esto es un poco lo que quise desarrollar en el día de hoy. Los tiempos más o menos van a ser así. El próximo webinar va a estar un poco más rápido el tema de las presentaciones y los accesos, porque bueno, ya lo hemos hecho. Entonces, en el próximo ya empezaremos de lleno con todos estos conceptos de frecuencia, de New Radio, de Open RAN, que creo que es un tema muy, muy novedoso que propone 5G. Así que bueno, por mi parte, Andrea, no sé si hay más preguntas, si tienes alguna que merezca la pena hacerlo ahora. ¿Qué tal? Yo quedo a tus órdenes, sí. Yo siempre a órdenes de las mujeres, mi esposa, mi hija, ahora contigo, así que lo que tú ordenes, Andrea. Yo por nosotros, si tienes tiempo, aquí tienen algunas preguntas todavía, entonces si las quieres responder, para que así estén respondidas todas las preguntas de los asistentes, por nosotros perfecto. Bueno, mira, estoy viendo la de las antenas, sí. ¿No? Andrea. Bueno, ese tema quiero dejar un poco de suspense para la clase que viene, pero el tema antenas sí, se reutiliza lo que hay, pero hay muchísimas cosas nuevas de beam farming, o sea, de posibilidad de meter el haz de la antena a donde yo quiera. Hay posibilidades de hacer multimimo, es decir, utilizar en una sola antena muchísimas antenas embebidas, el uso de estas altas frecuencias que requieren antenas de diferente longitud, o sea, la relación de una antena con la longitud de onda es directa, ¿no? Una antena se calcula en base a la frecuencia o la longitud de onda que tiene una señal. Si ahora empezamos a utilizar frecuencias milimétricas, pues necesitaré tener otro modelo de antena. Y a su vez, otra cosa muy importante, ya con 5G es radical la separación de la inteligencia de la banda base, es decir, de las portadoras. Entonces hay muchas novedades con las antenas. Se recicla lo que hay, pero es imperioso, por eso insisto, hoy en día la mayor pasta, la mayor inversión que están haciendo todas las teleoperadoras en el despliegue de esto que están viendo, del New Radio, ¿no? Es necesario montar toda una infraestructura de New Radio, de nuevas antenas, porque es lo que requiere esta nueva tecnología. Así que sí. ¿Cuál sería el modelo de seguridad mínimo para acceder a 5G desde access point privado? Bueno, el mínimo es el túnel IPsec. Lo vamos a ver, ya lo he mencionado un poquito acá cuando hoy hablé. Hay una función de red específica y necesaria y mandatoria en estas redes que se llama justamente eso, ¿no? Se llama Network Function, es esta función que están viendo acá, ¿no? TNGF para las redes de funciones y no 3GPP Interworking Function. Esta cosita que están viendo es para las redes 3GPP no confiables, ¿no? Entonces van a ver que esas funciones obligan a que tú establezcas un túnel IPsec, que es esto que están viendo acá. Entonces sí, es necesario como mínimo el establecimiento de un túnel IPsec. Ese túnel IPsec se levanta primero a nivel señalización para asegurarlo y una vez que se aseguró la conexión se levanta un segundo túnel IPsec a nivel usuario. Entonces sí, como mínimo es el túnel IPsec, que bueno, lo hablaremos cuando veamos la parte de accesos, ¿no? Este, 5G, hay un módulo, lo vamos a ver también en la parte de acceso. La pregunta es ¿cuándo las mediciones de las radiaciones no ionizantes? Yo soy un tipo muy rebelde por naturaleza y les quiero ser totalmente sincero. Me cuesta creer, o sea, hay tanto dinero de por medio en todos los estudios que se han hecho que por más que realmente a mí el tema de contaminación todo me interesa mucho, trato de investigar, no tengo capacidad de decidir si realmente es cierto o no que cuando pongo un móvil me machaca las neuronas o no, o estoy contaminando un campo y se mueren las vacas. Todos los estudios serios dicen que no. Pero esto es como
bueno, iba a poner mal ejemplo. Hay tantos millones y millones de por medio, miles de millones de por medio, que la capacidad no sé, de dar una información como quieren que se dé es impresionante. Y yo creo que nadie, por más técnico que sea, puede hoy en día afirmar que sea. Pero bueno, lo que sí quiero dejar sentado es que los móviles tienen un módulo que se llama SAR. Ese módulo justamente solo activa en base al calor, a la emisión radioactiva, a la emisión radioeléctrica del cuerpo humano, que es particular. No es lo mismo la de un perro que la de un cuerpo humano. Entonces, ese módulo SAR, por ley, en la Unión Europea es mandatorio y todo equipo fabricado en la Unión Europea debe ser así, lo vamos a hablar. Cuando yo me lo acerco, va reduciendo la potencia de emisión a los niveles que se establecen para que no cause daño al ser humano. Lo mismo las antenas. Entonces, en teoría, todos los estudios dicen que lo que hay, tanto el módulo SAR como la contaminación de las antenas, no es nocivo para la vida. Si eso es cierto o no, no te puedo decir ni que sí ni que no, ni yo ni creo que nadie. En el planeta habrá 10 personas que sabrán si esto es cierto o no. Los estudios dicen que no altera, ¿no? Supuestamente los chinos están así, sí, bueno, son maquetas, por eso lo de 6G, como va a salir en el año 2026, ya hay maquetas funcionando, como las subo en 5G desde hace 2 o 3 años atrás, que muchas de las teleoperadoras que yo conozco, ya hace 2 o 3 años que están haciendo maquetas y pruebas con 5G, y más también, tal vez más de 2 o 3 años, 4 también. Por eso seguramente 6G ya hay maquetas de prueba en China seguro y en Japón, en Estados Unidos también. En Europa no tengo presente que en las operadoras europeas, no lo sé, tal vez la haya, pero no creería que no. Bueno, Fernando, los móviles de 5G, vamos a verlo en el anteúltimo webinar también. Hay 3 tipos de tarjetas SIM, ¿no? Y se basan en las release de las tarjetas SIM. Las tarjetas SIM, hay unas que no se pueden actualizar por software y no tienen posibilidad de integrarse a 5G. Esa es la opción A. Está la opción B y la C. La B son las que llaman Release 99 Plus, que son las que salieron a posteriori, y eso que son la masa de las release, depende, no sé qué país estarás, Fernando, pero bueno, dependiendo de los países, la mayoría de las 4G que se han provisto ya son Release 99 Plus. A esas es posible por mensajes OTA, que es el mensaje que la red del operador envía a través de la antena aire, puede modificar el software, actualizar software de la SIM. Entonces, si tu tarjeta es Release Plus 99, Release 99 Plus, es posible que tu operadora te la actualice o ya te la haya actualizado por software para inyectarte la clave pública y privada si es que la operadora la tiene. Si es así, dependiendo del país, dependiendo de la operadora, es probable que tu SIM, aunque sea anterior a 5G, por software se pueda actualizar, ¿no? Ese, lo de Open RAN vamos a hablarlo con Open RAN, si no nos vamos a adelantar mucho, si no les parece mal. Cuando hablemos, es el webinar que viene. La pregunta de Open RAN la hablamos ahí. El despliegue de fibra óptica en algunas zonas 3G, 5G. Bueno, genial. Más allá de 6G, la pregunta esta que estáis haciendo de no se ha terminado el despliegue de fibra óptica, vamos a hablar de un nicho de negocio muy bueno y no te lo voy a decir ahora porque si no, no vas a ver el próximo webinar. Este nicho de negocio se llama Fixed Wireless Access, FWA. Esto es espectacular y vamos a hablarlo con mucho detalle en el próximo webinar. Así que es muy interesante cómo se está planteando las nuevas zonas, se llaman Greenfield o Brownfield, los nuevos campos y las nuevas zonas, los nuevos océanos donde se despliegue. Entonces, si quieres ver esa pregunta, mira el segundo webinar. ¿Qué ocurre con los sectores rurales con 5G? Bueno, igual. Acordaros que las bajas frecuencias que estamos hablando, ¿no? Las sub 1 giga, por ejemplo, en España, ¿se acuerdan de la televisión digital terrestre? Que hubo 2 dividendos digitales, se liberaron las frecuencias de 700 MHz y 800 MHz completas, se liberaron de la televisión vieja analógica y se asignaron justamente a telefonía móvil.
De hecho, en el 2016, 18, se licitó la frecuencia de 800 y ahora, en el mes de julio de este año en España, ya se ganó, se abrió y se cerró la licitación de la banda de 700 MHz. Con esas frecuencias que se van a destinar la masa a 5G, se van a utilizar justamente para cubrir las zonas rurales. Con eso vas a llegar a cualquier lugar del mundo. Última, bueno, hacemos 2 más, Andrea, y basta ya, ¿no? ¿Hay viabilidad en el uso de Open RAN? Laburo en una ONG donde hago pruebas con Open Source. Sí, señor, sí. De hecho, las operadoras, las que yo conozco, no te puedo dar nombres, pero las que yo conozco, están apostando mucho por Open RAN porque justamente te da mucha libertad de acción. Así que va a ser un desafío importante y se están haciendo cosas muy buenas con Open RAN, ¿eh? Lo vamos a hablar con la parte de acceso, ¿no? Sigue adelante con Open Source y haz la prueba, ¿no? 3G o 4G, sí, por supuesto. Realmente Hispanoamérica me ha sorprendido la situación en la que se encuentra el diseño y la planificación de 5G, está lento, y 3 y 4G van a seguir muchos años más, ¿eh? De hecho, miren, la vez pasada había una presentación directiva en las cuales decían que hasta el 2028 es muy probable que todavía siga 2G. O sea, imagínate 3 y 4. Pero hasta el 2028 se prevé que todavía va a haber muchos móviles 2G. Así que bueno. Bueno, Andrea, la cortamos acá porque si no nos van a odiar todos. Sí, si no terminamos nunca. Sí, si alguna pregunta no contesté en los próximos webinars, la hablamos de vuelta. ¿Les parece bien? Eso es, justo, pues nada, Alejandro, creo que han contestado casi todas, por no decir todas. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Yo solamente quiero decirle a la audiencia que nada, que les esperamos el próximo martes 21 también a las 7 hora de España, ¿vale? Siempre recordar que es hora de España. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, que ha sido un placer y que, bueno, por todos los comentarios que estamos viendo, parece que han quedado muy contentos con esta primera sesión. Menos mal. Bueno, muchas gracias a todos, a vosotros, Andrea, también por todo el apoyo y el aguantarte ahí en backplane para todas las preguntas. Así que gracias a todos y bueno, los espero veniros el resto que van a ver que poco a poco nos vamos a ir metiendo en muchas de estas preguntas con más detalle. Así que bueno, gracias a todos y espero veros el martes. Gracias. Adiós.